Hola, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Vamos a hacer en el día de hoy otro programa de guía médica. Y hoy vamos a hablar sobre hipertensión arterial. Entonces, yo pienso que es un tema bastante interesante. No por lo que les vaya a contar yo, sino por la cantidad de personas, hombres y mujeres, que están sufriendo pues esta enfermedad, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a explicar, más bien a leer lo que dice este magnífico libro, y luego, por supuesto, vamos a dar la opinión que tiene Medicina Natural, y en ese sentido, pues yo les voy a dar también la interpretación que buenamente les pueda dar, y de acuerdo pues a un sentido más práctico posible. Entonces, hipertensión arterial dice que es una elevación persistente de la presión arterial, llamada también tensión arterial, por encima de los valores normales, los cuales, para un adulto, han de ser inferiores a una tensión máxima de 160 milímetros de mercurio y una mínima de 90 milímetros de mercurio. Sobre la extensión y la frecuencia, dice que en las sociedades industrializadas, 1 de cada 6 personas tienen la presión alta. Dice, la frecuencia de la hipertensión aumenta en relación con la edad. Dice, en los países desarrollados, de un 15 a un 20% de la población adulta es hipertensa. Entonces ya, como ustedes pueden imaginar, ya es una cifra bastante escalofriante, ¿no? Con lo que puede mermar pues, a un pueblo o a una sociedad entera, vamos. Dice, como causas, dice, solo un pequeño porcentaje de los casos de hipertensión arterial, que oscila entre un 5 y un 8%, tiene una causa detectable. Dice, se trata de las denominadas hipertensiones secundarias. Dice, la mayor parte, es decir, más del 90%, son de causa desconocida, si bien se conocen algunos de los mecanismos que se hayan implicados en su desarrollo. Entonces es cuando se denominan hipertensión esencial o primaria. Entonces, sobre este tema de que más del 90% no se sabe la causa, o que es de una causa desconocida, y los médicos le llamamos hipertensión esencial o primaria. Entonces yo siempre digo que es esencial, es fundamentalmente esencial, sobre todo para la persona que la sufre, y que muchas veces no le damos en el clavo, no ya en su tratamiento, lo iremos viendo todo, sino en la respuesta que le podemos dar a un enfermo que en una consulta, bien sea de la categoría que quieran o de la especialidad que quieran, no somos capaces de decirle, mire usted, es hipertenso por esto, por esto, por esto, por esto. Orgánicamente está usted así, 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 y energéticamente así, así, así. Porque tiene usted tal constitución, en fin, dándole la respuesta que luego intentaremos modestamente hablar de ella, ¿no? Los síntomas, pues la hipertensión puede permanecer latente durante largo tiempo sin que se produzca ninguna manifestación concreta. Tanto es así que a este trastorno se le denomina a veces el asesino silencioso. Cuando aparecen los síntomas, los más frecuentes son dolor de cabeza, alteraciones visuales, fatiga, insomnio y vértigo. Y también yo les puedo decir unos 50 o 60 síntomas más, ¿no? Pero que aquí tampoco vamos a hacer ninguna estadística sobre esta sintomatología, porque puede ser, y es eso, pues de lo más variada y sobre todo variopinta, ¿no? Podemos llamar también. Los medios de diagnóstico, dice, si existe hipertensión, su presencia se evidencia fácilmente tomando la tensión con un sencillo aparato. Ahora bien, para conocer la causa y el grado en que afecta al organismo son precisos otros exámenes más complejos. Esto yo no me lo creo bajo ningún concepto. Quiero decir que otros exámenes más completos, podemos estar dando muchos palitos de ciego, haciendo pruebas de lo más complejo y lo más moderno, si queremos, pero mientras no entendamos una fisiología más tirando hacia lo biológico que hacia lo físico, pues de una forma, bueno, pues eso, seguiremos dando palitos de ciego sin saber exactamente la causa que lo va a producir. Aquí se lo vamos a dar, pero de una forma bastante concreta,
bueno, no aquí, sino que les vamos a transmitir de hace ya unos cuantos cientos de años o miles de años, que esto estaba perfectamente recogido, ¿no? Las complicaciones, pues aquí esto puede ser un cajón desastre. Quiero decir que aquí se puede meter usted en la complicación que quiera, Pero en fin, vamos a seguir leyendo textualmente lo que nos dice este libro, ¿no? Dice, si no se trata, la hipertensión es grave. Causa la muerte del doble de personas que el cáncer. Constituye el principal factor de riesgo en el desencadenamiento de accidentes vasculares, tanto cerebrales como cardíacos. Por otro lado, las alteraciones arteriales que origina también llegan a afectar el riñón y puede dar origen a una insuficiencia renal. Mire, por ahí ya nos vamos acercando, ¿no? Pero de una forma un poco vaga, ¿no? Dice el tratamiento. En general, las hipertensiones, que son consecuencia de una causa bien definida, son curables. Esto en el caso de que sepamos la causa que esté bien definida, ¿no? Dice, la hipertensión primaria o esencial para usted, si es hipertenso, también puede ser tratada con eficacia. Es necesario tener en cuenta que las circunstancias ambientales desempeñan un importante papel en el mantenimiento de la enfermedad. Esto no lo entiendo muy bien. Vamos a ver, dice, es necesario tener en cuenta que las circunstancias ambientales desempeñan un importante papel en el mantenimiento de la enfermedad. Sí, claro, como factores... esto yo lo entiendo un poco como muchos factores emocionales, ¿no? Que siempre, ya decíamos en otras ocasiones, y seguimos diciendo que puede recoger ese hígado e incluso después puede ser transmitido a ese corazón, ¿no? Como receptor de absolutamente todas las sensaciones o ambientes emocionales que podemos sufrir en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Así, por ejemplo, hay que revisar los hábitos alimenticios, fundamental. Ingestión de sal y de grasas, bueno, y más cosas. Y evitar la fatiga y la tensión psíquica. En otros casos es preciso efectuar un tratamiento a base de medicamentos denominados antihipertensores, que actúan sobre alguno de los sistemas que regulan la tensión arterial. Esto... sinceramente, y voy a hacer un pequeño comentario personal, estas medicaciones que cada día están saliendo mucho más sofisticadas, mucho más potentes en el sentido que evidentemente bajan la tensión arterial, pero con mayores efectos secundarios. Y eso ya se lo explicará con muchísimo más detalle y con mejor y más énfasis que lo que le puedo hacer yo, pues el doctor Ignacio, ¿no? En ese sentido. Yo solamente pues me voy bajo mi práctica, la poca práctica que yo he podido tener con estos fármacos, la verdad es que yo no he curado a nadie, en el sentido de que solamente me he dedicado a dar una serie de medicaciones con lo que han mantenido de una forma latente, eso sí, una vez avisado, que el paciente sufre esa enfermedad, esa tensión arterial aumentada. Entonces vamos a dar unos fármacos que, por supuesto, vamos con el esfingomanómetro y ya pues la tensión está más o menos en unos niveles normales, pero por otro lado es a costa del funcionamiento, de la fisiología del propio cuerpo. Significa que estamos falseando unos datos reales, ¿no? Quiere decir que damos pues unos fármacos que evidentemente la tensión parece que está más o menos normal, pero siempre es a costa de otros órganos, porque evidentemente un sistema circulatorio o un mismísimo corazón o un hígado pues no funciona solo, tampoco nace solo, tampoco se muere solo, sino que es un poco el cuerpo en general, ¿no? Y ahora iremos explicando de una forma bastante sencilla, ¿no? Entonces, como repito, pues mi experiencia a mí con esta farmacología lo que sí ha hecho es mantener esa enfermedad y, por supuesto, pues mantener muchas economías. Fundamentalmente, pues la de las casas farmacológicas que no han estudiado de verdad, pues no han estudiado o no han probado pues un medicamento realmente biológico, no físico, ni falseador de una realidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué medicamentos da medicina moderna? Pues para
aliviar este follón en el sistema cardiovascular, ¿no? Porque esa tensión, en esa arteria, la sangre va más lenta, digamos así, y va mucho más comprimida porque la tensión está mucho más aumentada, ¿no? Entonces, normalmente se suelen dar, es incluso lo que yo he podido dar, pues los betabloqueantes, ¿no? Que son unos fármacos que lo que hacen es bloquear precisamente por una acción competitiva esos receptores, ¿no? Esos receptores sobre todo en el sistema cardiovascular. ¿Y qué es lo que hacen? Pues por supuesto bajan la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza de contracción, disminuyen el flujo coronario y por supuesto disminuyen la tensión por deprimir precisamente el miocardio y por tanto el gasto cardíaco. Entonces al corazón por supuesto que como esa bomba cardíaca que está funcionando siempre, su característica fuego, calor, en este sentido, cuando estás tan sumamente agobiado, está tan apretado todo ese sistema, tanto cardíaco como circulatorio, está como muy caliente, ¿no? Como está digamos como forzado, a ver si cogen ese pequeño concepto. Entonces, estos fármacos precisamente no hacen tonificación, no hacen relajación de ese corazón, sino que lo hacen un verdadero perjuicio, tampoco lo están refrescando, ¿no? En ese sentido. Otro fármaco que se suele usar es un diurético, ¿no? Pues para intentar reducir el volumen de agua y sobre todo la concentración de sodio en los líquidos corporales y también haciendo una acción o una vasodilatación periférica, ¿no? Pero entonces, claro, nos imaginemos que ahí está el tema esto de los compuestos farmacológicos y imaginemos que pues un apunte breve, ¿no? Pues cualquier hipertenso, como cualquier hijo de vecino, pues también puede enfriarse, ¿no? En un momento determinado, entonces, bueno, acatarrarse con un catarro común. Entonces, normalmente estos anuncios que ven ustedes por la tele, que le dicen en letrita pequeña, esto es un medicamento, no sé qué, no sé cuántas, precisamente estos fármacos es la antítesis de lo que, del efecto de vasodilatación general, porque hacen una vasoconstricción. Entonces aquí estamos jugando ya con dos cosas completamente distintas, ¿no? También se suelen usar los otros fármacos cuya acción es vasodilatadora un poquito más específica, ¿no? Entonces lo que hacen es precisamente provocar un vacío de corazón. Un vacío de corazón en términos de medicina natural significa como una debilidad mayor de ese corazón, ¿no? Es algo así como si la bomba, que imaginemos que es mi boca, pues intenta inflar un globo, ¿no? Y ese globo pues, puede ser perfectamente todo el sistema circulatorio general, ¿no? Entonces, si vamos a dilatar, no hay que estar forzando mucho al corazón, sino que hacer esto o hacer esto, imaginemos, son dos cosas cuya efectividad va a ser muy poca, ¿no? Sino lo que hay que conseguir es que esta bomba, digamos, este músculo, en lugar de ser los músculos de la cara, pues que sea el miocardio, ¿no? Pues que tenga la suficiente fuerza, la suficiente tranquilidad como para que la efectividad de mandar todo ese torrente sanguíneo a todo el árbol circulatorio pues sea lo más eficaz posible sin aumentar este trabajo de ese corazón. Entonces imaginemos que el globo es mucho más amplio, dilatando todo, entonces aquí, evidentemente, estos músculos bucinadores van a tener mucha más presión, digamos así, ¿no? De tal manera que tampoco vamos a insuflar más sangre o más aire, en caso de este globito, precisamente en ese árbol circulatorio. Y, por supuesto, en el sentido de que si ya nos juntamos con una hipertensión y precisamente ese corazón está cansado, hay que tonificarlo, ¿no? Entonces, ahí están los fármacos, los cardiotónicos del grupo de los digitálicos, ¿no? Que aumenta precisamente la fuerza de contracción del miocardio y su rendimiento sin aumentar mucho el consumo de oxígeno. Quiero decir que hay una serie de fármacos que lo que hacen es, sí, van a controlar directamente pues, esa presión por ese manguito, ¿no? Cuando medimos,
pero por otro lado van a cansar mucho ese corazón y por tanto hay que dar otro fármaco precisamente para que tonificar un poco ese músculo, ¿no? Esa musculatura de ese corazón. Entonces ahí estamos ya pues, con la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entramos en ese círculo, entonces cuando va saliendo un efecto secundario, pues que los hay, y cada vez más y más fuertes, entonces hay que dar otra serie de fármacos para un poco tapar ese tema. Pero el enfermo sigue sin curarse. Se va manteniendo de esas maneras, pero casi siempre a fuerza de su propia salud o a costa de la propia fisiopatología de cualquier otro órgano que, aunque está en el cuerpo, cada uno tiene su ambiente y juntos, precisamente juntos es cuando van a mandar todas las sensaciones y todas las emociones a todos esos ambientes, precisamente a ese corazón. Y como tal receptor es cuando va a mandar una serie de órdenes pues para todo, a través de ese árbol circulatorio, pues a todos los órganos, ¿no? Es algo así como si imaginemos una fábrica, ¿no? Pues que hay un jefe, ese jefe podemos decir que es el corazón, y luego hay muchos obreros. Significa que si los obreros están mal, lógicamente ese jefe pues va a tener muchísima repercusión. Si está nervioso, si está pues, enfadado, si recibe malas emociones o emociones pues muy poco adecuadas, pues él, por supuesto, pues va a estar cabreado, pues va a estar como esté, ¿no? Pero de una forma negativa. Él tampoco va a ser capaz de mandar buenas órdenes y unas órdenes adecuadas. Entonces, esa fábrica o ese despacho, pues ¿cómo va a funcionar? Pues precisamente mal, ¿no? Entonces, no es cuestión de alimentar directamente a ese jefe porque es el jefe, sino que ese jefe es importante, pero esos obreros o esos operarios también son francamente importantes, ¿no? Entonces, quiero decir, si cogemos este concepto, medicina natural lo tiene así, que es cuestión de equilibrar absolutamente todo el conjunto de órganos y de vísceras para que ese corazón esté por lo más fresquito posible, siga trabajando lo más tranquilo posible para recibir pues como mínimo buenas emociones y sobre todo para dar muy buenas emociones también. Y así, mejorando todos, pues yo pienso que el negocio que sea o la fábrica que sea, pues va a funcionar estupendamente. Más o menos en ese sentido vamos a enfocar precisamente el tema de hipertensión arterial, según dice medicina natural. Entonces, la causa fundamental, según medicina natural, está en tres órganos fundamentales, como es riñón, como es corazón y como es hígado. Entonces, la causa, un hígado porque puede estar mal o puede estar con un ambiente poco adecuado, energéticamente, biológicamente, incluso físicamente, anatómicamente, pues en primer lugar, pues por pues mucha comida, ¿no? Evidentemente, mucha comida y poco apropiada. Pues, por ejemplo, pues, entre los tres grupos fundamentales, hidrato carbono, proteína y grasa, pues que aumentar mucho pues grasa y aumentar mucho proteína, ¿no? En ese sentido, pues ya podemos ir diciendo pues muchísimas carnes, muchísimo pescado, pues evidentemente va a tener demasiado trabajo, ¿no? Y de eso ya hemos hablado muchísimo. Pues mucho sexo, en el caso de, sobre todo para hombres, muchas mujeres, pues también va a debilitar el ambiente de ese hígado. Ya decimos que, bueno, que tiene que ver, en el caso de los señores, el pirulí con este hígado o esta víscera, ¿no? Por supuesto que ya sabemos el recorrido de esos meridianos, cuando empezaba en el dedo gordo del pie, ascendía y daba la vuelta a esos genitales, ¿no? Y luego ascendía precisamente hasta acabar a ambos lados en ese punto final, ¿no? Más causas, pues estreñimiento, lógicamente ese estreñimiento, ese intestino grueso fundamentalmente parado, pues va a producir muchísimos gases, pues va a haber muchísima más toxemia, esa sangre más tóxica va a llegar no solamente a los riñones, que tampoco va a ser bien filtrada, sino que va a retornar a hígado y por supuesto todos sus metabolismos van a estar más enlentecidos y por supuesto luego pues incluso habrá algún error, con lo que ese hígado pues biológicamente, energéticamente va a estar mucho más deprimido e incluso por supuesto luego ya
volverá a estar incluso a hacer alguna enfermedad física, que es lo que siempre, casi siempre, intentamos los médicos, ¿no? En el sentido de que siempre queremos saber cómo está anatómicamente lo más evidente, sin tener en cuenta los pasos previos que ese hígado pues ha podido llevar, ¿no? Precisamente porque no se puede jugar, o no hemos aprendido los médicos a jugar precisamente con ese ambiente energético y de puntos y de meridianos y la manifestación de muchos de los síntomas que antes de enfermar de verdad un órgano, una víscera o el cuerpo en general, no sabemos discernir sobre los síntomas, no, los signos evidentes y los síntomas que nos cuenta el paciente, entonces para dar un giro completo precisamente al tratamiento que debemos poner, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues puede enfermar un hígado pues, por tóxicos, ¿no? Lo que le echamos directamente. En este caso ya sabemos lo que hace el alcohol, ¿no? Que quita las tasas hace trabajar demasiado, gasta mucho oxígeno, entonces el hígado tiene que pasar por una vía no aerobia que la gasta rápidamente, sino por una vía anaerobia, y eso produce pues digamos, unos cuerpos secundarios que almacenándose en ese hígado e incluso mandándolos también al torrente sanguíneo, pues ya complica mucho todos los metabolismos que hay en el cuerpo, ¿no?